Terminaron bien, que fueron estos niños víctimas del señor Spiniak, que ayer salió en libertad. La invitación que nosotros le hicimos fue porque usted fue parte de la investigación en aquellos tiempos, una investigación que nos tuvo a todos en vilo, un caso que tuvo ribetes políticos, sociales, en fin, por todas partes. Y usted estuvo ahí en el centro de esta investigación. ¿Cuál es su sensación hoy con la salida de Spiniak a la sociedad? Bueno, en primer lugar, aquí se produce una situación que mucha gente esperaba que se le aplicara la ley que se dictó en junio del año pasado, que impide que personas que fueron condenadas por abuso a menores, ¿no es cierto?, por penas correspondientes a crimen, por abuso a menores, trabajen en organismos, organizaciones donde haya menores. Pero a él no se le aplica porque la ley no es retroactiva. Entonces, él pudiera seguir vinculándose con menores. ¿Qué fue lo que usted conoció? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en la investigación de aquellos años de este caso? Bueno, en primer lugar, hubo varios. La verdad que esto fue desde un principio, fue una cosa con muchos vericuetos, con muchas rendijas, como yo digo, con muchas cosas abiertas que se destaparon por acá, se relacionaron, la prensa que hacía su propio juicio. Entonces esto cada vez se fue complejizando más. Y además, como era muy sensible, porque las víctimas son niños, y siempre que hay niños, ¿no es cierto?, abusados, obviamente que la sociedad se conmueve. Es un caso que se fue enredando. Se fue enredando cada vez más, y así como también, ¿no es cierto?, nos conduele mucho lo que es violencia intrafamiliar, con los famosos femicidios. Uno piensa que una autoridad que lleva muchos años en una institución como Carabineros, que tiene que lidiar a veces incluso con lo más bajo de la sociedad, pierde la capacidad de asombro. ¿Hubo hechos particulares de este caso que lo impactaron en lo humano? Sí, bueno. Más allá... Que lo sacan de la lógica, que lo sacan del propio delito, digamos. Sí, más allá de que que se dijera en un principio que estaban vinculados, estaban vinculados a esta fiesta, ¿no es cierto?, de Spiniak político, lo que finalmente fue desechado en la investigación judicial. ¿Y usted? Siempre, digamos, lo que me impactaba era que se destapara que habían habido abusos a menores, o sea, niños indefensos que son pagados, ¿no es cierto?, que son incitados a que se prostituyan. A que se prostituyan, ¿no es cierto?, porque no existe la prostitución infantil, sino que existe el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de los menores en usos sexuales. Entonces, eso, claro, eso duele, pero a mí desde el punto de vista de la institución me afectó mucho porque en los primeros días se dijo que había una red de protección en torno a Spiniak. Entonces eso a mí me tuvo bastante complicado. Cuando se habla de una red de protección, para poder entender, ¿sí?, ¿cómo se conforma esta red? Claro. ¿Desde la política, desde los... ¿Cómo? Derechamente en los primeros días se hablaba de una red de protección de Carabineros en favor de Spiniak. Sí, pues lo recuerdo. Y eso tenía un sentido. ¿Ya? Porque antes que se detuviera por orden de la jueza Domínguez a Spiniak, operativo que estuvo a cargo de la coronel en ese entonces, Georgina Ayala, que a los pocos días yo la ascendí a general y que lamentablemente murió hace pocos meses atrás, una gran mujer. Ella estuvo a cargo del operativo, 30 de septiembre me parece, que ese es otro capítulo aparte. Entonces, antes ya había antecedentes, ¿no es cierto?, de la conducta de Spiniak, porque había dos cabos de Carabineros que detuvieron a Spiniak muchos meses antes, allá en el sector alto, lo Curro, me parece, no sé. ¿Por otras cosas? En un control rutinario, ¿ya?, lo encontraron con armas cortas. Y con cocaína. Y con droga. Sí. ¿Era cocaína? Claro. O sea, si una persona como él, empresario, en fin, andaba con armas cortas y con cocaína, estamos hablando ya de otros parámetros. Claro, entonces, esto fue a la justicia, en fin. Y yo hice, digamos, yo dispuse
que se hiciera un acto sencillo en la comisaría para premiar, ¿no es cierto?, esta pesquisa, este éxito, ¿no es cierto?, de los dos cabos, y yo les regalé esta cosa media freak, ¿no? Estas cosas medias que quedan en la anécdota como cosas después curiosas. Les regalé yo a cada uno un reloj institucional, esos relojes que se hacen, ¿no es cierto?, en las instituciones como promoción. Pero eran bien bonitos los relojes. Que abundan para el día 27 de abril. Entonces, cada uno de ellos, una ceremonia, en fin, destacarlo, en fin, su iniciativa, esta pesquisa que habían hecho, qué sé yo. Entonces, resulta que después los cabos terminaron dados de baja. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que la jueza le encargó a ellos la investigación de esta persona a raíz de la detención, ¿no es cierto?, que ellos habían efectuado. Ya. Lo que fue un error, ¿por qué? Porque esto siempre lo hacen los organismos de investigación que tienen las instituciones especialmente para ello. En cambio, estos cabos eran cabos de la comisaría que cumplían las órdenes de orden de seguridad, de la orden preventiva, de control. Pero usted me está... Entonces, eso significó que el caso fuera trabajado entre la jueza y los dos cabos. Entonces, en un momento, ¿no es cierto?, cuando los cabos van a citar a Spiniak por orden de la jueza, ingresan al departamento, Spiniak lo hace pasar, no sé cómo se supo, que les ofreció una Coca-Cola, en fin, una cosa muy coloquial, muy informal, y eso, digamos, se estimó por parte de los mandos de la época que había sido un acto de poco profesionalismo y que provocaba que hubiera sospecha de que Carabineros estaba protegiendo a este individuo. Yo también lo recuerdo esto. Porque lo de lo curro, le hago la pregunta, no tuvo ninguna incidencia en su... finalmente no pasó nada con eso. No, eso digamos, una persona con armas, una persona con cocaína. Un procedimiento... Y no pasa nada. Así como se explica. ¿Y cuánto tiempo después pasa la detención por el delito de abuso? Bueno, pasaron varios meses, yo creo, varios meses. ¿Y cómo se hace el link? Lo que pasa es que esto, los cabos se querían investigando, aportaron antecedentes en todo caso a la jueza, pero la institución no estaba muy informada porque cuando el juez dispone que un equipo investigativo haga determinada diligencia, ese equipo no está autorizado para entregar información a la institución porque las investigaciones las dirigen los jueces, en este caso ahora los fiscales. Estamos hablando en ese tiempo del sistema antiguo, procesal penal antiguo. Entonces, había poca información de la institución. Pero entonces, este hecho provocó que se dijera aquí hay una protección. Sumado a eso, todo se da, desgraciadamente, estas fatalidades que se dan. Sumado a eso, es el hecho que se establece que también unos meses antes de la detención, la Central de Comunicaciones de Carabineros había ordenado que concurrieran al domicilio de Spiniak porque había unos menores ahí envueltos y había un menor que había salido arrancando desde el departamento. Fue un subteniente nuevo, recién salido, con poca experiencia, y llega al departamento. Dice, bueno, vengo, si yo, lo que corresponde, nos dijo buenos días, buenas tardes. Claro. Como dice de otra forma. Como dice el Club de la Comedia. Sí. ¿No? Yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Ajá. Porque para agregarle y ser un poco más original. Bueno, en todo caso, recibe una llamada del subteniente. Él le dice, soy el coronel X, prefecto del sector Oriente, sector alto de la capital. Y no haga nada porque esto no intervenga, qué sé yo. Entonces, se juntaba otro episodio más, de que el coronel de la prefectura de Oriente estaba diciendo al coronel que no actuara. Pero afortunadamente, a los pocos días de que esto reventara, logramos acreditar nosotros como institución y también
por la vía judicial, que el coronel no había sido quien había llamado. Porque el coronel se comprobó que efectivamente había estado en Los Queñes en ese momento, estaba de permiso, se hicieron incluso pruebas técnicas desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Efectivamente no había señal en Los Queñes, en la compañía que él tenía, ¿no es cierto?, de cliente. Entonces, un ex mayor de Carabineros, había retirado mucho tiempo antes, que estaba vinculado a unos amigos empresarios del sur con Espinac, se había hecho pasar por este coronel. O sea, el coronel fue suplantado. Entonces, por eso que toda esta cosa, este enredo... Una madeja que duró mucho rato. Claro, entonces, afortunadamente, estos malos ratos que pasamos, como actuamos de forma diligente, rápidamente, yo puse un general para la investigación, entonces lo despejamos rápidamente. Pero ¿por qué se decía en la época y hasta el día de hoy, y que acá hubo mucho entorpecimiento en la investigación, incluso también desde la política? Claro, presiones políticas, se hablaba de eso. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Se habla de eso. Incluso yo estuve en un programa de televisión hace pocos días, respecto a este caso también, y hace pocas horas en realidad. Y una persona que investigó sobre este caso me dijo: usted recibió presiones, me dijo. O sea, como entre pregunta y afirmación. Yo le dije: jamás. Jamás recibí una presión de nadie. ¿Usted lo descarta? Absolutamente, de gente de gobierno, gente del mundo de la política, del empresariado, nunca. Pero acá hubo cosas que se descubrieron que no se supieron, claro, le hago esa pregunta. Entonces lo que quedó en el ambiente, por lo que yo escuché después, es que aquí había personas importantes comprometidas, ¿no es cierto?, del mundo de la política, del mundo del dinero, del poder, pero a mí no me consta. Yo solamente recibí en ese tiempo una llamada de un político, ¿no es cierto?, que me preguntó: general, yo quiero saber, ¿existen políticos comprometidos? Yo le dije: mire, desde el punto de vista carabinero, de lo que yo puedo saber de la investigación, porque el juez Calvo, que fue el ministro Calvo, digamos, fue el primer juez que empezó la investigación, empezó a trabajar con Carabineros. Y ahí hubo también otros episodios que llevaron a los Barnechea, ¿no es cierto?, una retroexcavadora, porque había una niña mutilada que había participado en las fiestas. Una historia de la Gemita Bueno. Que tiene muchos matices, pero un poco y ahí incorporaron a la psíquica Chimbarongo. Sí, esto o sea, fue una cantidad de enredos. Sí. Oiga, general, también llevándolo un poco al plano más humano. Entonces, para terminar, desde el punto de vista carabinero, cero presión, no hubo presión absoluta, ninguna presión. ¿Usted conoce a Espinac en persona? ¿Lo vio alguna vez? No, nunca. ¿Y cuál es su juicio hoy día con respecto a la salida de Espinac? Su juicio personal. Bueno. ¿Es una persona que se puede receptar? Bueno, yo creo que aquí, desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, se ha actuado conforme a la ley, porque hay una comisión especial que preside un ministro de la Corte de Apelaciones que evalúa esta salida anticipada, porque entiendo que le faltaban 2 años para... No hay ilegalidad, claro, pero usted compartirá que hay un juicio público, digamos, y que la ley tampoco se ha modernizado con respecto a los acontecimientos, porque la cosa cambió, el comportamiento humano en vez de evolucionar, involuciona. Entonces hay juicios públicos que son súper legítimos, que lo tiene toda la gente. Mi pregunta con respecto a usted como persona: ¿qué le parece su salida? ¿Qué tan fácil puede ser que una persona como él, con sus características, con su historia, se pueda resentar hoy día en la sociedad? Claro, habría que saber cuál es su entorno familiar. A lo mejor... ¿Qué información tú le Claro, a lo mejor su entorno familiar, por ejemplo, si hay personas cercanas, hijos... ¿Y usted qué sabe de eso? Que puedan, ¿no es cierto?, estar ligados a él permanentemente, vinculados, ¿no es cierto?, para evitar que él pudiera reincidir en este tipo de... O sea, una familia que lo contenga. Claro, una contención, ¿no es cierto?, que no desconozco, digamos, su entorno familiar. Ojalá que no sea una persona que viva muy solo y que pueda, ¿no es cierto?, bueno, reincidir en tentarse por los niños, porque hay personas que
en todo grupo humano, ¿no es cierto?, hombres especialmente, que tienen esta tentación por tener sexo o por pornografía con niños, con menores. Pederasta, claro. y hablábamos recién con el psicólogo que es re difícil como poder rehabilitarse de eso. La pregunta que me quedó a propósito de lo que hablábamos antes, ¿usted quedó conforme con la investigación que se hizo y con los resultados que hubo? Sí, a mí cuando terminó la investigación, el juez que después cambió del juez Calvo, otro episodio más, pues el juez Calvo tuvo que abandonar la investigación. Sí, todos sabemos. A raíz de que confesó, porque lo descubrieron, que asistía a saunas gay. Y ahí también yo tengo una anécdota bastante freak. Saliendo de una reunión del Ministerio del Interior, a boca de jarro, los periodistas me están esperando, una reunión por otra situación, no era por el caso Espinia. Y pregunta general, ¿qué le parece a usted que Espinia ha confesado, el juez Calvo ha confesado que él asiste a sauna? Sauna solamente lo dijo, periodista. Yo le dije, no me parece ilícito, es algo totalmente razonable. Es bien freak la pregunta. Claro, cada uno le dije, toma sus terapias que corresponden. Yo, por ejemplo, le dije, tomo sesiones de acupuntura con un chinito. Mira, es medio cómico, es tremendo. Entonces resulta que después me doy cuenta que no era sauna a seca, sino que era sauna gay. Pero afortunadamente la prensa entendió. Y que tampoco. Claro, la prensa entendió perfectamente. En ese sentido no hubo mala intención de la prensa en decir, mire, que yo estaba legitimando que él asistiera a sauna gay, porque la pregunta fue que asistía a sauna. Entonces yo dije, no, asistía a sauna, no tiene nada que ver. Ahora, hay un episodio bien importante en la detención que si hay tiempo lo podemos hablar brevemente más. El momento en que se detiene Espinia, que fue también otro capítulo bastante, yo diría, que tuvo muchas repercusiones. Oiga, general, yo creo que este es un tema que va a seguir estando en la palestra porque hay muchos análisis de todo tipo, en lo judicial, en lo psicológico, en lo humano y en lo social, como para compartir, pero a nosotros nos ha parecido extraordinariamente aportativo su experiencia, su testimonio, conforme usted fue quien estuvo a cargo de esta investigación como general director de Carabineros, así que le queremos agradecer. Ya, pero quería decirle brevemente una cosa. Sí, por supuesto. Mire, lo que queda como positivo y lo que quedó en ese momento, ¿no es cierto?, es una mayor cuidado, ¿no es cierto?, de todas las instituciones que tienen que ver del Estado con la protección de los menores y de la sociedad, por lo que significa el abuso a menores. Por supuesto. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la sensibilidad para manejar esto estratégicamente, porque la coronel que estuvo a cargo del operativo de detener a Espinia por orden de la jueza, finalmente fue procesada. Porque hubo una demanda, una querella del abogado de Espinia de que no se habrían respetado sus derechos porque había sido detenido con publicidad, había ido en golpe, en fin, porque había antecedentes que tenía armas. Entonces la coronel terminó procesada. Pero yo finalmente le dije a ella, mire, tenemos que apechugar en esto. Porque si tú no hubieras detenido, dije a la coronel, no es cumplir la orden, sabiendo que la prensa seguía a esta operativa y se hubiera postergado para el día siguiente, que no hubiera habido prensa, y al día siguiente o subsiguiente no se encuentra Espinia, ahí sí que habrían dicho, hay una red de protección, llegó una orden de arriba para que no lo detuvieran. Bueno, uno podría conversar de esto largamente porque tiene tantos ribetes y yo creo que es el guión de la próxima película en Chile. Muchas gracias, general, que esté muy bien. Gracias, Katy. Gracias. Muchísimas